Mis padres se olvidaron de mí después de su divorcio. Años más tarde, heredé una fortuna de mi abuela. Ahora exigen dinero para sus nuevos hijos y para pagar sus deudas. Durante mucho tiempo, pensé que mi vida era relativamente normal, hasta que, de un día para otro, dejé de ser importante para ellos. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 11 años. Hasta ese momento, mi madre y mi padre parecían una pareja estable. Nunca había presenciado discusiones fuertes ni escándalos. Vivíamos en un vecindario tranquilo, cerca de un pequeño suburbio en los Estados Unidos, en una casa de 2 pisos con un patio trasero donde solía jugar baloncesto con mi padre por las tardes. Nunca imaginé que, de un día para otro, soltarían la noticia de su divorcio con la misma naturalidad con la que uno anuncia que va a pedir comida a domicilio. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Los dos me sentaron en el sofá de la sala, el mismo sofá donde solíamos ver películas juntos los fines de semana. Mi padre carraspeó antes de hablar, mientras mi madre permanecía en silencio, mirando fijamente al suelo. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Simplemente dijeron que habían decidido separarse, que cada uno necesitaba su propio espacio y que, a partir de ese momento, yo pasaría tiempo con ambos, pero por separado. En ese instante, mi mente de 11 años no pudo comprender la magnitud de lo que significaba. De hecho, mi primer pensamiento fue que debía tratarse de algún tipo de broma cruel. Nunca los había visto discutir, así que la idea del divorcio me parecía irreal. El primer golpe llegó apenas 2 días después. Mi madre se marchó con su nuevo novio, un hombre al que nunca había visto antes. Se fue de la casa que, hasta entonces, había considerado nuestro hogar para siempre. Mi padre tampoco tardó mucho en seguir adelante. Solo pasaron un par de meses antes de que comenzara a salir con otra mujer, quien no tardó en mudarse con nosotros junto con sus 2 hijas adolescentes. Imaginen lo extraño que fue ver a completos desconocidos caminar por los pasillos de la casa donde crecí, cambiando los muebles de lugar, pintando las paredes y ocupando lo que alguna vez había sido la habitación de mis padres. Al principio, mis padres intentaron mantenerse en contacto conmigo, como si quisieran demostrarme que las cosas no cambiarían tanto. Mi madre me prometió que me llamaría todos los días y mi padre dijo que seguiríamos yendo juntos a las canchas de baloncesto los fines de semana, pero ninguna de esas promesas se cumplió. En cuestión de semanas, mi madre quedó embarazada de su nuevo novio, lo que complicó aún más las cosas. Cada vez que le pedía quedarme con ella el fin de semana, encontraba una excusa para posponerlo o terminaba enviándome de regreso a la casa de mi padre. Por su parte, mi padre insistía en que lo mejor era que pasara más tiempo con mi madre, aunque parecía más una manera de librarse de mí. Su nueva pareja y las hijas de ella ocupaban todo su tiempo con sus propias actividades y, al parecer, yo solo era un estorbo. Al principio, intenté ser comprensivo. Pensaba que estaban atravesando un proceso difícil y que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Pero, tras unos meses, la dura realidad me golpeó de frente. No encajaba en ninguna de las 2 casas. En la de mi padre, las hijas de su pareja me miraban como si fuera un intruso, y estaba claro que mi madrastra preferiría que yo desapareciera. Y en casa de mi madre, su novio y el bebé que venía en camino ocupaban todo su tiempo y atención. Yo siempre era el extraño, la pieza sobrante en una familia que ya no me incluía. La soledad se volvió insoportable. Dejé de ver a mis padres como figuras a las que admiraba. Recuerdo las noches sentado solo en la mesa del comedor, observando las sillas vacías donde solían sentarse mis padres, mientras el sonido del televisor resonaba desde otra habitación. Ni siquiera se presentaban a cenar. Ambos seguían sus propias agendas, dejando platos con comida recalentada para que los comiera solo en mi cuarto. Fue casi por accidente, y afortunadamente para mí, que mi abuela materna se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un día me invitó a pasar una semana con ella en su pequeña granja, ubicada en una zona rural de los Estados Unidos. Esa semana cambió mi vida. La casa de mi abuela, aunque modesta y sin lujos, era lo más parecido a un verdadero hogar que había tenido en mucho tiempo. Ella estaba dispuesta a cuidarme, escucharme y darme un lugar donde me sentía seguro. Cuando la semana terminó, tomé la decisión de quedarme indefinidamente. Lo más sorprendente es que a mis padres les tomó casi un mes darse cuenta de que ya no estaba con ellos. Mi madre pensaba que estaba en casa de mi padre, y mi padre asumió que estaba con mi madre. Ninguno de los dos se molestó en llamar a mi abuela para preguntar si estaba allí, ni tampoco me llamaron directamente para saber si necesitaba algo. Así fue como me di cuenta de que para ellos era más fácil si yo desaparecía y no interrumpía sus nuevas rutinas. En casa de mi abuela volví a experimentar lo que significaba sentirse amado después de mucho tiempo. Todas las noches horneaba galletas y se sentaba a mi lado para preguntarme sobre mis tareas y mis intereses. Me enseñó a cuidar a los animales de la granja y me regaló un cuaderno donde podía dibujar y escribir mis pensamientos. Fue ella quien notó mi tristeza y me animó a canalizarla de manera creativa, sugiriéndome que llevara un diario o escribiera historias cortas. Sin pensarlo demasiado, comencé a hacerlo.
A veces, aquellas páginas se convirtieron en mi único confidente, un espacio donde podía desahogar todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. Adaptarme a esta nueva vida no fue fácil. Hubo días en los que extrañaba intensamente a mis padres, imaginando que en cualquier momento aparecerían por la puerta, decididos a recuperar el tiempo perdido. Pero ese día nunca llegó. Las pocas veces que llamaban, lo hacían por obligación. Sus conversaciones se reducían a un rápido y mecánico «¿Cómo estás?», seguido de un «Te queremos», que sonaba más forzado que sincero. Con el tiempo fui aceptando con dolor que ya no podía contar con ellos. Mi mundo había cambiado, y yo también. Me volví más reservado, más desconfiado, como si mi mente tratara de protegerse de más decepciones. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, empecé a valorar la tranquilidad de la granja, el calor de un hogar que mi abuela me ofrecía, y la oportunidad de reconstruir mi vida lejos de la indiferencia que tanto me había lastimado. Durante mi adolescencia, la sensación de abandono se transformó en un resentimiento silencioso, y aunque en ese momento no lo sabía, toda esa amargura acumulada terminaría manifestándose años después, cuando mi abuela me dejó una herencia que nunca hubiera imaginado. Aquella inesperada fortuna sería la chispa que provocaría el regreso de mis padres, como moscas atraídas por la miel. Y por supuesto, su regreso no sería precisamente amistoso. La granja de mi abuela se convirtió en mi refugio incondicional, pero también en mi escuela de vida. Ubicada en las afueras de un pequeño pueblo del medio oeste de los Estados Unidos, consistía en una modesta casa de madera rodeada de varias hectáreas de tierra donde cultivaba maíz y criaba algunos animales. No tenía nada que ver con la vida urbana a la que estaba acostumbrado. En lugar de autopistas y vecinos ruidosos, tenía silencio, aire fresco y, lo más importante, a alguien que me brindaba el cariño y la atención que mis padres me habían negado. Con el paso de los años, aquellas visitas que inicialmente eran estancias prolongadas se convirtieron en una mudanza definitiva. Mi abuela me inscribió en la escuela local, un centro educativo más pequeño que al que solía asistir, pero que me ayudó a recuperar la estabilidad que tanto necesitaba. Allí conocí a amigos que compartían el estilo de vida rural y pronto me vi involucrado en actividades que nunca imaginé disfrutar, desde cuidar caballos hasta aprender a manejar un viejo tractor. Todo parecía más auténtico que el constante ir y venir entre las casas de mi padre y mi madre, donde siempre me sentí como un extraño. La comunicación con mis padres se volvió cada vez más esporádica. Mi madre, ocupada con su nuevo bebé, apenas me dedicaba unos minutos cuando hablábamos por teléfono. Mi padre, por su parte, parecía vivir encerrado en una burbuja junto a su nueva familia. De vez en cuando, mi abuela los llamaba para actualizarles sobre mis estudios y mi progreso. La conversación apenas duraba unos minutos. Después de preguntas rutinarias como ¿aprobó el curso? ¿O ¿necesita algo para la escuela?, todo terminaba con las mismas excusas de siempre: el trabajo, las deudas, la falta de tiempo o la necesidad de atender a mis hermanastros y a mi media hermana. Y así, sin que nadie lo planeara, crecí sin su presencia ni su apoyo. Lo más difícil era comprobar lo fácil que les había resultado adaptarse a mi ausencia. Cada cumpleaños se convertía en un recordatorio de su indiferencia. Si llegaban a llamar, lo hacían con horas de retraso, y casi siempre terminaban haciendo promesas vacías, que algún día vendrían a visitarme o que pasaríamos juntos las vacaciones. Pero esas visitas nunca llegaron. Con el tiempo, dejé de esperar sus llamadas y de hacerles preguntas. Aprendí a no depender de su aprobación y a enfocar mi energía en mis propios objetivos, siempre agradecido por el amor incondicional de mi abuela, la única persona que realmente estuvo a mi lado. Uno de los mayores consuelos que encontré durante mi adolescencia fue descubrir mi pasión por la electrónica. La escuela local contaba con un club de robótica equipado con pequeños kits donados por una universidad cercana. Aunque al principio me sentía intimidado por no saber nada del tema, pronto me di cuenta de que tenía habilidad para entender cómo funcionaban los circuitos y los componentes. La posibilidad de crear algo con mis propias manos me dio una sensación de control que había perdido años atrás. Pasaba horas ensamblando piezas y programando pequeños robots, sintiendo que por primera vez tenía un propósito más allá de sobrevivir al abandono. Aquel taller se convirtió en mi segundo hogar, y el sonido de los motores y los cables chispeando era casi terapéutico. Me enamoré de ese mundo de inmediato. Los microchips, los cables y las placas de circuitos que podía soldar y programar a mi antojo. Cada componente parecía un desafío y una oportunidad para crear algo nuevo, algo que funcionara gracias a mis propias manos. Mi abuela solía observarme mientras trabajaba, con una paciencia infinita y una sonrisa que transmitía un orgullo sincero. Siempre repetía que tenía la mente de un ingeniero y que, si me lo proponía, podría reparar cualquier aparato de la casa, incluso la vieja tostadora de la cocina. No pasó mucho tiempo antes de que lo hiciera, logrando que volviera a funcionar tras desmontarla, limpiarla y ajustar sus piezas oxidadas.
Aunque la granja era sencilla y los recursos limitados, mi abuela nunca escatimó en mis intereses. Con los pocos ahorros que tenía, compraba libros de texto, módulos de aprendizaje y pequeñas herramientas para que pudiera seguir desarrollando mis habilidades. Era su forma de compensar la ausencia de mis padres, y yo lo sabía. Cada gesto suyo reforzaba la idea de que, aunque el mundo me hubiera dado la espalda, ella siempre estaría ahí para apoyarme. A lo largo de esos años, los problemas económicos nunca desaparecieron. La vida en la granja era modesta. Los ingresos provenientes de la venta de maíz y la cría de animales apenas alcanzaban para cubrir las facturas y mantener la casa en funcionamiento. Sin embargo, mi abuela parecía capaz de hacer milagros para ofrecerme una vida digna. A medida que crecía, empecé a ayudarla con las tareas diarias: sembrar y cosechar el maíz, alimentar a los animales, limpiar los establos y reparar cercas. Ese trabajo no solo fortaleció mi cuerpo, sino también mi carácter. Aprendí el valor del esfuerzo y la disciplina, entendiendo que cada dólar ganado con sudor tenía un significado especial. Con el dinero que obtenía vendiendo huevos o ayudando a los vecinos en sus granjas, empecé a sentirme más independiente. Esa independencia alimentaba mi determinación de construir un futuro mejor, uno en el que no dependiera de la compasión o las promesas vacías de nadie. Conforme me acercaba a la adultez, mis padres comenzaron a aparecer esporádicamente en mi vida, aunque siempre con un interés superficial. Mi madre, por ejemplo, llamaba de vez en cuando para preguntarme si necesitaba dinero para los libros de la escuela. Cada vez que respondía, con una mezcla de esperanza y escepticismo, que sí, ella encontraba una excusa para posponer la ayuda, o, directamente, no volvía a mencionar el tema. Mi padre, por su parte, solía llamarme para decirme que estaba orgulloso de mí, aunque su tono sonaba mecánico, como si leyera un guión que alguien le había escrito. Con el tiempo, descubrí que esas llamadas no nacían de un deseo genuino de saber sobre mí, sino de la necesidad de mantener las apariencias ante los familiares que preguntaban por mi vida. Saberlo dolió más de lo que esperaba, pero también me ayudó a comprender que ya no podía esperar nada de ellos. Un día, durante mi último año de secundaria, recibí una llamada inesperada. Era el hermano de mi madre, que vivía en otra ciudad y con quien apenas había tenido contacto. Su voz sonaba tensa cuando me preguntó si era cierto que había vivido con mi abuela desde los 12 años. La pregunta me sorprendió, porque la respuesta parecía obvia. ¿Cómo era posible que no lo supieran? Contuve la frustración y respondí que sí. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que mi tío dijera que mi abuela estaba considerando hacer algunos cambios legales relacionados con la granja. Me aconsejó que hablara con ella, aunque no quiso darme más detalles. Su advertencia quedó resonando en mi cabeza durante el resto del día. Esa noche, mientras cenábamos juntos, reuní el valor para preguntarle directamente a mi abuela si se sentía bien y si quería ir al médico o tomarse un descanso. Ella sonrió con esa ternura que siempre la caracterizaba y con voz serena dijo que había llegado el momento de poner las cosas en orden, porque nunca se sabe lo que puede pasar. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo en su mirada me hizo sospechar que su salud no estaba tan bien como decía. Luego sacó un sobre con algunos documentos y con la misma calma de siempre, me explicó que quería actualizar su testamento para asegurarme un futuro estable. Me habló de la granja, del seguro de vida y de un terreno que había heredado de su padre años atrás. Escucharla hablar de su partida me resultaba insoportable. Ella era mi único refugio, la única familia verdadera que había conocido. Pero con su sabiduría habitual, me tomó de la mano y dijo: «Lo importante es que tengas las herramientas para avanzar, conmigo o sin mí». Terminé la secundaria con buenas calificaciones y la firme determinación de estudiar ingeniería en una universidad pública. Mi dedicación al club de robótica y mi rendimiento académico me valieron una beca parcial en una universidad estatal. Cuando recibí la carta de aceptación, mi abuela lloró de alegría. Me prometió que, mientras le quedara fuerza, haría todo lo posible para ayudarme a cubrir los gastos restantes. Sin embargo, durante mi primer semestre, su salud comenzó a deteriorarse. Los dolores de espalda y de cabeza que antes atribuía a la edad resultaron ser síntomas de problemas cardíacos que nunca había mencionado. Las visitas al hospital se hicieron cada vez más frecuentes. Cada fin de semana, tomaba un autobús de 2 horas desde el campus hasta la granja para verla y asegurarme de que estuviera bien. A pesar de su debilidad, siempre me recibía con la sonrisa más cálida y me decía que no descuidara mis estudios. Incluso desde la cama del hospital se preocupaba más por mi futuro que por su propia condición. La última vez que la vi con vida fue en una habitación de hospital del condado. La imagen de su rostro pálido, iluminado por la tenue luz de la lámpara, quedó grabada en mi memoria. A pesar de su fragilidad, sus ojos brillaban con determinación. Tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y dijo: «No tengas miedo de volar alto. Si tus padres no pudieron ver tu verdadero valor fue porque estaban cegados por su propio egoísmo. Pero tú eres más fuerte que ellos y nunca olvides eso». Intenté responderle algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta.
Solo pude apretar su mano con fuerza, tratando de transmitirle todo el amor y la gratitud que sentía. Esa noche, mientras volvía al campus en el último autobús, recibí la llamada que temía desde hacía meses. La voz del médico al otro lado de la línea sonaba distante, como si hablara desde otro mundo. Mi abuela había sufrido complicaciones y su corazón no había resistido más. En ese momento, el aire pareció escaparse de mis pulmones y el ruido del motor del autobús se convirtió en un zumbido lejano. Me quedé allí, mirando por la ventana las luces borrosas de la carretera, sintiéndome más solo que nunca. La única persona que había creído en mí se había ido, dejando un vacío imposible de llenar. Lo que no sabía entonces era que su última muestra de amor, esa herencia que había preparado con tanto cuidado, pronto traería de regreso a mis padres, no por amor o arrepentimiento, sino movidos por la avaricia, y esa sería la prueba más dura que tendría que enfrentar. Ella se fue en silencio, sin hacer ruido, tal como había vivido. Después de recibir la noticia, regresé a la granja para encargarme de los arreglos del funeral y la lectura del testamento. La muerte de mi abuela dejó un vacío imposible de llenar, pero me reconfortaba saber que al menos había partido sabiendo que nuestro amor era mutuo e inquebrantable. En medio del duelo, descubrí que ella había sido mucho más previsora de lo que imaginaba. Años atrás, había invertido en varias parcelas de tierra cercanas a zonas que, con el tiempo, se urbanizaron y aumentaron considerablemente su valor. Además, contaba con un fondo de ahorros más saludable de lo que cualquiera hubiera supuesto, considerando su vida sencilla. De la noche a la mañana me convertí en heredero de la granja, de terrenos valiosos y de una suma de dinero que, si bien no me convertía en millonario, sí me brindaba una seguridad económica que jamás había creído posible. Mientras sostenía los documentos en mis manos, mi primer pensamiento fue: ella quería que tuviera un futuro estable. El segundo pensamiento llegó con un escalofrío. ¿Cómo reaccionarán mis padres cuando se enteren? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Como suele suceder en los pueblos pequeños, la noticia no tardó en extenderse, y, como si el olor del dinero los hubiera despertado de un largo letargo emocional, mis padres aparecieron de nuevo en mi vida, casi como fantasmas que resurgen de la sombra. Todo comenzó con llamadas telefónicas inesperadas, mensajes de texto cargados de una dulzura exagerada, y, finalmente, visitas en persona para ofrecer sus condolencias. ¿Condolencias? Ellos nunca se habían preocupado por mi sufrimiento antes. ¿Qué los motivaba ahora? La respuesta era evidente. La perspectiva de heredar una parte de la granja y del dinero parecía haberles devuelto de repente un interés tardío por mi bienestar. Y lo más retorcido del asunto era que, después de años de ignorarme, ahora intentaban insinuar que tenía ciertas responsabilidades familiares que debía considerar. Lo que no sabían era que los años de heridas emocionales habían agotado por completo mi paciencia. Si habían regresado con segundas intenciones, se encontrarían con una versión de mí moldeada por el abandono y la indiferencia que ellos mismos habían sembrado. La primera en aparecer fue mi madre, un sábado por la mañana, justo cuando regresaba del granero. No avisó ni llamó antes de venir. Simplemente se presentó, como si su llegada fuera lo más natural del mundo. Al verla allí, de pie frente a la cerca, sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Su mirada reflejaba una extraña combinación de condescendencia y curiosidad. No hubo abrazos ni lágrimas por la mujer que me había dado todo su amor incondicional, y que en su momento también había ayudado a mi madre cuando se casó con mi padre. «Lamento mucho lo de tu abuela», dijo con la voz apenas temblorosa, como si ensayara un papel que no terminaba de creerse. «¿Cómo te sientes?» No supe qué responder. La mezcla de dolor, cansancio y rabia nublaba mis pensamientos. Ella, ajena a mi silencio, extendió la mano y me dio unas palmaditas torpes en el hombro, como si no supiera cómo ofrecer consuelo, y casi de inmediato llegó al verdadero motivo de su visita. «He oído que te quedaste con la granja, los terrenos y algo de dinero en el banco, ¿no? Eres muy joven para manejar todo eso. Deberías pensar en hacer un plan». La ironía de sus palabras me provocó una punzada de sarcasmo. ¿Un plan? ¿Acaso ella había tenido un plan cuando decidió apartarme de su vida? Sin embargo, me contuve. Sabía que cualquier comentario hiriente le daría la excusa perfecta para hacerse la víctima, así que solo asentí y respondí con calma. «Estoy trabajando en ello». Su expresión cambió brevemente, como si esperara otra reacción. Pero, al no obtener lo que buscaba, murmuró un par de frases más sobre lo difícil que debía ser manejar todo solo, y tras unos minutos de conversación superficial, se marchó. Menos de una semana después, fue el turno de mi padre, pero él no vino solo. Se presentó en la granja acompañado de su esposa, mi madrastra, supongo, y de las dos hijas adolescentes de ella, mis hermanastras, a quienes apenas conocía. Llegaron en una camioneta SUV negra, de esas que parecen diseñadas para exhibir estatus.
Desde la ventana de la cocina, los vi bajar y mirar a su alrededor como si estuvieran visitando un parque temático rural. La madrastra señaló el viejo granero con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén, mientras las chicas susurraban entre ellas sin disimular su incomodidad ante el ambiente campestre. Mi padre, con su aire autoritario de siempre, les indicó que esperaran afuera mientras él entraba a hablar conmigo. Le abrí la puerta, más por curiosidad que por cortesía, preguntándome hasta dónde llegaría su teatro de falsa diplomacia. Al cruzar el umbral, su mirada recorrió las habitaciones con una mezcla de desaprobación y expectativa. Era evidente que buscaba algo, quizás una caja fuerte o algún mueble antiguo de valor. Finalmente, se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde solía cenar con mi abuela, y con un gesto seco, señaló la silla frente a él, invitándome a sentarme para lo que parecía ser una conversación de hombre a hombre. «Siento mucho lo de tu abuela. Ella siempre fue... fue muy amable», dijo tras una pausa incómoda, como si no supiera qué más añadir. Luego, sin rodeos, soltó la pregunta que realmente le interesaba. «¿Ya has pensado qué vas a hacer con la granja?» Sus palabras me tomaron por sorpresa. Hasta ese momento, siempre había menospreciado la granja, llamándola ese rancho polvoriento cada vez que salía el tema. Pero antes de que pudiera responder, él me miró fijamente y lanzó el anzuelo que, supuse, llevaba ensayando desde que se enteró de la herencia. «Si estás pensando en venderla, yo podría ayudarte a encontrar algunos compradores interesados. Conozco a algunos inversores», añadió mi padre, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de ofrecerme el negocio del siglo. «Y, por supuesto, si vendes, podrías ganar una buena cantidad de dinero, que podrías compartir quizás con tu hermana y mis hijastras. Al fin y al cabo, también son familia. Familia». Aquella palabra retumbó en mis oídos como un eco amargo. Tuve que tragar saliva para contener la oleada de resentimiento que subió desde mi pecho hasta mi garganta. Durante años, había aprendido a lidiar con ese dolor silencioso que dejaba el abandono. Pero esa palabra, dicha con tanta ligereza, despertó una furia que apenas logré contener. «No tengo intención de vender nada», respondí con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Mi abuela quería que esta casa y esta tierra siguieran conmigo, y pienso respetar su voluntad». Mi padre se recostó en la silla, chasqueando la lengua con frustración. Durante unos segundos, el único sonido fue el leve crujido de la madera bajo su peso. Luego, cruzó los brazos y adoptó un tono más comprensivo, aunque sus ojos delataban la verdadera intención detrás de sus palabras. «Mira», dijo intentando sonar razonable, «sabes que las cosas han cambiado mucho en la ciudad. La vida es cara, los gastos se han disparado, y bueno, a veces los hijos tienen que ayudar a sus padres. No estoy pidiendo que nos des todo, pero si pudieras compartir una parte de la herencia, sería de gran ayuda. Piensa en el futuro de tus hermanos. ¿No crees que también merecen una oportunidad?», dijo compartir, pero en su mirada brillaba algo más cercano a la codicia. Por un instante, sentí el impulso de preguntarle por qué nunca había pensado en mi futuro cuando yo era un niño abandonado en una granja, enfermo y solo. Pero me contuve. Sabía que decirle eso no cambiaría nada. Las palabras se habrían perdido en la maraña de emociones que se acumulaba dentro de mí. Y además, ya no era el adolescente vulnerable de antes. Los días siguientes fueron una sucesión de visitas cada vez más difíciles de soportar. Mi madre regresó en varias ocasiones, siempre con alguna historia desgarradora sobre las dificultades económicas que enfrentaba su familia. Me hablaba de cómo mi media hermana no podía acceder a una buena educación porque no tenían dinero para pagar una escuela privada, insinuando que yo tenía la responsabilidad de garantizarle un mejor futuro. Su discurso estaba cuidadosamente diseñado para despertar culpa en mí, pero lo único que lograba era alimentar la distancia emocional que nos separaba. Mi padre, por su parte, no tardó en volver, esta vez casi rogando. Me mostró facturas y extractos bancarios que evidenciaban sus deudas. Habló de la posibilidad de perder la casa donde vivía con su nueva familia si no conseguía ponerse al día con los pagos. Era cierto que su situación financiera era complicada, pero no entendía por qué creía que yo, el hijo al que había ignorado durante años, debía ser quien lo rescatara de su crisis. La gota que colmó el vaso llegó una mañana fría de diciembre. Al revisar el buzón, encontré una notificación de cobro. Era de un banco que exigía el pago de un préstamo personal que mi padre había dejado de pagar. Lo más indignante fue descubrir que había usado mi dirección como punto de contacto, asegurándose de que, si él no respondía, alguien más se haría cargo de las consecuencias. Ese mismo día, un par de cobradores se presentaron en la puerta de la granja, golpeando con insistencia y exigiendo hablar conmigo. Tuve que mostrarles mi identificación y advertirles que no tenía ninguna relación con esa deuda. Les dije que si volvían a acosarme, los denunciaría. Aquel intento de arrastrarme en su desastre financiero me dolió más que todo lo anterior.
Era como si mi padre estuviera dispuesto a hundirme con tal de cubrir sus errores. Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de tomar medidas legales para protegerme. Tras un mes caótico, lleno de llamadas y visitas no deseadas, decidí consultar a un asesor legal que había sido de confianza para mi abuela en sus asuntos de tierras. Cuando me senté frente a él, sentí que, por fin, tenía a alguien dispuesto a escuchar toda la historia sin juzgarme. Le conté todo: el abandono, la herencia, la presión constante, los intentos de manipulación y las deudas que intentaban cargarme. El abogado escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé me miró con seriedad. «Usted no tiene ninguna obligación legal de mantener a sus padres», dijo, con un tono firme pero comprensivo. «La ley no exige que se haga cargo de sus deudas personales. Además, su abuela dejó todo a su nombre por una razón. Mi recomendación es que emita una orden legal para impedir que sus padres utilicen su nombre o dirección sin su consentimiento. También debería proteger la granja y los ahorros mediante un documento que evite cualquier intento de venta forzada o reclamación bajo pretextos de derechos familiares». Sus palabras fueron un alivio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida, pero por desgracia, mis padres aún no habían terminado. Una tarde, mientras reparaba la cerca del corral, vi una camioneta detenerse frente a la entrada. Mi corazón se encogió al reconocer las siluetas de mis padres dentro del vehículo. Esta vez habían venido juntos, algo que no sucedía desde que anunciaron su divorcio. Por lo visto, el dinero tenía el poder de unirlos, aunque fuera temporalmente. «Queremos hablar contigo», dijo mi madre al bajar del auto. Llevaba un abrigo desgastado y una bufanda que parecía demasiado delgada para el frío del invierno. Mi padre, de pie junto a ella, asintió con gesto serio, como si esta vez hubieran decidido actuar con diplomacia. «Solo queremos tener una conversación civilizada». Me limpié las manos en el pantalón y crucé los brazos. La granja, con sus árboles desnudos y el aire cortante de diciembre, parecía observar en silencio lo que estaba a punto de suceder. «Está bien, los escucho», respondí, manteniendo la distancia. «Hemos estado pensando», comenzó mi padre, con esa voz medida que usaba cuando quería convencer a alguien. «Ya han pasado muchos años. Quizá es momento de dejar atrás lo que pasó y empezar de nuevo como familia». «Sí», añadió mi madre, con un tono dulce que no coincidía con la frialdad de sus ojos. «No tiene sentido guardar rencores. Lo que importa es el futuro. Podemos ayudarnos mutuamente». La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Dos personas que no habían sido capaces de ponerse de acuerdo en nada durante años, ahora parecían trabajar en perfecta armonía cuando se trataba de conseguir dinero. Pero yo ya no era el adolescente indefenso que alguna vez esperó recibir su cariño. La vida me había enseñado a defenderme, y aunque la idea de confrontarlos no me resultaba fácil, su última visita había marcado un punto de no retorno. «Ustedes no están aquí por el deseo de recuperar una relación», dije con calma, sin apartar la mirada. «Están aquí porque quieren una parte de la herencia. No tienen que disfrazarlo de buenas intenciones». Mi padre frunció el ceño, y mi madre dio un paso adelante, extendiendo la mano como si quisiera apelar a mi compasión. «No es solo por el dinero», insistió. «Es por tu hermana, por tus hermanos. Ellos no tienen la culpa de nada». «Y yo tampoco», respondí con firmeza. «Pero fui yo quien creció solo, quien aprendió a sobrevivir sin su apoyo. Mi abuela fue la única persona que creyó en mí, y su última voluntad fue que este lugar siguiera siendo mi hogar. No voy a traicionar su confianza». Mi padre apretó los puños y dio un paso atrás, incapaz de responder. Mi madre me miró como si no me reconociera. Quizás, en su mente, aún era el niño al que podían manipular con unas pocas palabras, pero esos tiempos habían quedado atrás. «Si vuelven a acosarme o intentan involucrarme en sus problemas financieros», añadí, «tomaré acciones legales. No les debo nada. Y, a partir de este momento, quiero que quede claro, no son bienvenidos en esta granja». Ellos intercambiaron una mirada de incredulidad. Mi madre abrió la boca para responder, pero la cerró sin decir nada. Finalmente, sin despedirse, dieron media vuelta y subieron a la camioneta. El motor arrancó, y los vi alejarse por el camino polvoriento, hasta que solo quedaron las huellas de las llantas en la nieve. Cuando el silencio volvió a reinar en la granja, respiré hondo. Por primera vez en mi vida, sentí que había cerrado una puerta que nunca más volvería a abrir. Lo que mi abuela me había enseñado seguía vivo en cada rincón de aquel lugar: la fuerza para defender lo que era mío, la valentía para enfrentarme a quienes intentaron aprovecharse de mí, y sobre todo la certeza de que, aunque la sangre nos une, son los actos los que definen quién merece ser llamado familia. La herencia me brindó la oportunidad de elegir mi propio destino, y no pensaba desperdiciarla rescatando a quienes me habían abandonado, y ahora solo me buscaban por interés. Resulta irónico cómo los recuerdos dolorosos golpean con más fuerza cuando, por primera vez, tienes el poder de enfrentarlos.
Durante años, soporté la indiferencia y el desprecio de mis padres sin medios para defenderme. Ahora, cada exigencia que hacían encendía en mí un deseo de justicia, o quizás de venganza, que ardía como un incendio imparable. Por las noches, mientras caminaba por los senderos de la granja bajo la luz de la luna, los recuerdos de aquellas tardes solitarias volvían con una intensidad inesperada. Podía verme a mí mismo, sentado junto a la ventana de la casa de mi abuela, observando el camino de tierra y esperando en vano que alguno de mis padres apareciera para visitarme. Recordaba las lágrimas silenciosas que derramaba, convencido de que jamás volvería a verlos juntos y preguntándome en qué momento había dejado de ser importante para ellos. La mezcla de dolor y rabia que surgía de esos pensamientos era difícil de contener, pero también me daba la determinación necesaria para actuar. Esta vez, no iba a permitir que volvieran a aprovecharse de mí. El primer paso fue asegurarme de que ningún banco pudiera responsabilizarme por las deudas de mi padre. Con la ayuda de mi abogado, reuní toda la documentación necesaria: el testamento de mi abuela, mi identificación y una declaración legal en la que dejaba constancia de que no tenía ningún vínculo financiero con mi padre. Presenté los documentos ante un juez local, quien revisó el caso y, dado que había pruebas suficientes de que mi padre había usado mi dirección sin mi consentimiento para evadir a los acreedores, el proceso fue rápido y sencillo. En cuestión de semanas, cesaron las llamadas de las agencias de cobro y, con ellas, sentí cómo se aligeraba un peso que había llevado en el pecho durante meses. El segundo paso fue más personal y quizás el más difícil: asegurarme de que mis padres no volvieran a pisar la granja sin mi permiso y dejarles claro que no recibirían ni un centavo de mi herencia. De nuevo, recurrí a mi abogado, quien redactó una orden de restricción que les prohibía acercarse a la propiedad. Al firmar aquel documento, sentí que cerraba de una vez por todas la puerta al pasado. La reacción de mis padres no se hizo esperar. La primera llamada fue de mi padre. Su voz sonaba tensa, al borde del grito. «¿Cómo te atreves a hacernos esto?», espetó sin siquiera saludar. «Soy tu padre, no puedes tratarme como si fuera un extraño. ¿Acaso ya olvidaste todo lo que hice por ti?». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Durante años había esperado escuchar de él algo parecido a una disculpa, pero ahora que tenía la oportunidad de responderle, me di cuenta de que no necesitaba su arrepentimiento. «¿Todo lo que hiciste por mí?», respondí con voz firme. «¿Te refieres a los años que pasé solo, esperando que te importara algo más que tu propia vida? ¿O a las veces que me ignoraste cuando te necesitaba? No me debes ninguna explicación, pero tampoco esperes que te dé nada». La llamada terminó con un golpe seco, seguido del silencio absoluto del teléfono cortado. Pero la paz no duró mucho. En los días siguientes, mi buzón de voz se llenó de mensajes de mi madre. Algunos eran sollozantes y suplicantes, otros llenos de reproches y acusaciones. «¿Cómo puedes ser tan cruel?», decía en uno de los mensajes con la voz entrecortada por el llanto. «¿Es que no piensas en tu hermana? Ella no tiene la culpa de nada. Solo quería que la conocieras y que fueran una familia. Pero si sigues por este camino, terminarás completamente solo. ¿Quién va a estar contigo cuando envejezcas? ¿Quién te va a cuidar si no tienes a tu familia?». Aquellas palabras deberían haberme afectado más de lo que lo hicieron, pero, en lugar de eso, solo confirmaron lo que ya sabía. Para ellos, la familia solo importaba cuando había algo que ganar. Recordé las veces que había tenido que acudir solo al médico cuando me enfermaba, o las ocasiones en las que miraba desde el escenario los asientos vacíos donde deberían haber estado mis padres durante mis presentaciones escolares. La idea de que ahora pretendieran darme lecciones sobre el valor de la familia resultaba casi absurda. Pero no todo lo que hice fue por venganza. En el fondo, también buscaba cerrar ese capítulo de mi vida de una manera que honrara a la única persona que siempre había creído en mí. Por eso, decidí organizar una celebración en memoria de mi abuela. Quería rendirle homenaje en la granja que tanto había amado, rodeado de las pocas personas que realmente habían sido parte de nuestra vida. Invité a un tío lejano, algunos primos y varios vecinos que habían estado cerca de mi abuela durante sus últimos años. Preparé un almuerzo al aire libre, decorando el patio con arreglos florales y colocando fotografías de mi infancia junto a ella. En cada imagen, su sonrisa irradiaba el amor incondicional que me había sostenido durante los momentos más oscuros. Por supuesto, no invité a mis padres. El resto lo hizo la magia de las redes sociales. Publiqué varias fotos del evento, acompañadas de un mensaje sincero en el que agradecía a quienes habían asistido y dedicaba unas palabras a mi abuela, describiéndola como mi única familia verdadera. No tardaron en llegar los mensajes de mis padres. Sus palabras destilaban furia y resentimiento. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», escribió mi madre. «¿Cómo te atreviste a organizar un evento familiar y excluirnos como si no existiéramos? Nos has humillado delante de todos». Mi padre, por su parte, fue más directo.
Lo que has hecho no tiene perdón. Espero que disfrutes tu dinero porque al final te quedarás solo. Sus reacciones no me sorprendieron. Sabía que lo que realmente les dolía no era haber sido excluidos, sino perder la oportunidad de aparentar que éramos una familia unida. Para ellos, la imagen que proyectaban ante los demás siempre había sido más importante que los vínculos reales. Pero la historia aún no había terminado. Semanas después, recibí una notificación legal. Mi padre, incapaz de aceptar mi rechazo, había contratado a un abogado para intentar obligarme a mantenerlo económicamente. Se basaba en una antigua ley estatal que, en ciertos casos, exigía a los hijos adultos ayudar a sus padres si estos demostraban estar en situación de necesidad. La amenaza de una demanda era su último intento de controlarme. Cuando mi abogado revisó los documentos, no pudo evitar soltar una carcajada irónica. «Este caso no tiene ninguna base legal», me aseguró dejando los papeles sobre la mesa. Primero, la ley solo aplica si los padres han cumplido con sus responsabilidades durante la infancia del hijo. Y en tu caso, hay pruebas más que suficientes de que fuiste abandonado. Además, la herencia es un bien protegido por el testamento de tu abuela. No hay forma de que puedan reclamar ni un centavo. A los pocos días respondimos formalmente a la demanda, presentando pruebas del abandono y de los intentos previos de extorsión. El abogado de mi padre, un hombre cuya reputación dejaba mucho que desear, retiró el caso antes de llegar a juicio. Cuando recibí la notificación de que todo había terminado, sentí que por fin la sombra de mi pasado comenzaba a desvanecerse. Esa noche, salí al porche y observé las estrellas sobre los campos que mi abuela tanto había amado. El aire frío de la noche acarició mi rostro mientras inhalaba profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ya no tenía miedo de estar solo, porque en el fondo había aprendido que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te acompaña cuando más la necesitas. Y aunque el camino hasta allí había sido difícil, sabía que mi abuela estaría orgullosa de la persona en la que me había convertido. No solo hicieron el ridículo, sino que el abogado de mi padre se retiró rápidamente al darse cuenta de lo desesperado y sin fundamento que estaba su caso. Mientras todo esto sucedía, dentro de mí se libraba una batalla interna. Una parte de mí sentía culpa por guardar tanto resentimiento. Después de todo, se supone que un hijo no debería volverse en contra de sus padres, sin importar lo que haya pasado. La idea de romper los lazos de sangre con ellos generaba un peso difícil de ignorar, como si estuviera desafiando una ley no escrita de la vida. Pero la otra parte, la más herida y profunda, aquella que había pasado noches llorando en silencio, anhelando un abrazo que nunca llegó, se aferraba a la certeza de que no sacrificaría mi paz, ni traicionaría la memoria de mi abuela para satisfacer a quienes no habían hecho nada por mí. La imagen de ella, con sus manos cansadas y su sonrisa llena de amor, me recordaba que, si había llegado hasta aquí, había sido gracias a su sacrificio. Y no iba a permitir que aquellos que me habían dado la espalda durante los años más vulnerables de mi vida se aprovecharan ahora de lo que ella me había dejado. Sin embargo, el destino aún tenía reservada una última oportunidad para equilibrar la balanza. La noticia llegó a través de un contacto que aún mantenía en la ciudad. Mi padre se había endeudado gravemente debido a un negocio turbio que había salido mal. Las deudas lo habían llevado al borde del colapso financiero y enfrentaba problemas legales que amenazaban con quitarle la casa. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Después de todo, parecía casi poético que, después de años de ignorarme, ahora necesitara mi ayuda para no perderlo todo. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de dar el golpe final. Pero no lo haría con gritos ni con reproches. Number, si iba a cerrar ese capítulo, lo haría con la misma frialdad con la que ellos me habían tratado durante mi infancia. Así que elaboré un plan. Fingiría que estaba dispuesto a ayudar a mi padre, pero con una condición. Lo llamé una noche, dejando que mi voz sonara calculadamente vulnerable, como si estuviera luchando contra mis propios sentimientos. «Papá, he estado pensando en todo lo que ha pasado. Tal vez sea momento de dejar atrás el rencor. No quiero que pierdas tu casa. Podría ayudarte, pero hay algo que necesito antes de tomar una decisión». La pausa al otro lado de la línea fue casi teatral. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, veía una luz al final del túnel. «Lo que necesites, hijo», respondió rápidamente, su voz temblando de ansiedad. «Haré lo que me pidas. Sé que he cometido errores, pero te quiero. Siempre te he querido». Ignoré aquella mentira descarada y seguí con mi guión. «Quiero que publiques un mensaje para toda la familia. Usa el mismo grupo en el que antes hablaste mal de mí. Tienes que admitir que me abandonaste, que mi abuela fue la única persona que realmente me cuidó y que la herencia que ella me dejó es mía, sin derecho a discusión. Si haces eso, hablaré con mi abogado y veré cómo puedo ayudarte». Hubo un silencio largo, cargado de tensión. Era evidente que mi padre estaba debatiéndose entre su orgullo y su desesperación.
pero las deudas apretaban más que su dignidad. «Lo haré», susurró finalmente. «Lo haré, hijo. Solo dame un par de días». «No, papá. Tiene que ser hoy, antes de la medianoche». No le di tiempo a responder. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa, sintiendo como una extraña mezcla de adrenalina y alivio recorría mi cuerpo. Aquella noche apenas dormí. Sabía que lo que estaba haciendo rozaba los límites de la crueldad, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de justicia que ardía en mi interior. A la mañana siguiente, el mensaje ya estaba publicado. Era extenso y sin lugar a malentendidos. Mi padre confesaba que me había descuidado durante años, que nunca había estado presente cuando lo necesitaba y que la herencia que mi abuela me había dejado me pertenecía legítimamente. Admitía, además, que si yo decidía no ayudarlo, estaría en su derecho, pues él no había hecho nada para ganarse mi apoyo. El texto se difundió rápidamente entre los familiares, generando una ola de comentarios y mensajes privados. Algunos expresaban sorpresa, otros incredulidad, pero lo que realmente importaba era que, por primera vez, toda la familia conocía la verdad. Esa misma tarde tomé el teléfono y lo llamé. Esta vez mi voz fue fría como el acero. «Ya vi el mensaje», dije sin rodeos. «Ahora escúchame bien, porque no voy a repetirlo. Lo que hiciste anoche fue lo mínimo que podías hacer, pero ni todo el dinero del mundo puede borrar los años que pasé esperando una llamada tuya que nunca llegó, los cumpleaños que pasé solo, las noches que pasé enfermo, preguntándome por qué no estabas allí, las veces que miré las gradas vacías durante mis presentaciones escolares, esperando ver tu rostro. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda solo porque el dinero se ha acabado?» «No, papá, no esta vez». Pude escuchar su respiración agitada, como si buscara las palabras adecuadas para responder, pero no le di la oportunidad. «Esta es la última vez que hablamos. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a buscarme. Y si alguna vez pones un pie en esta granja, lo enfrentarás en un tribunal». Luego colgué sin esperar respuesta. Las llamadas y mensajes que llegaron después fueron inútiles. La mayoría acabaron en el buzón de voz. Súplicas, gritos desesperados, promesas de cambiar. Pero ya era demasiado tarde. Bloqueé sus números. Finalicé los trámites legales para asegurarme de que no pudieran acercarse a la propiedad, y por primera vez en mi vida sentí que tenía el control. El niño asustado que había crecido esperando el amor de sus padres ya no existía. En su lugar, estaba alguien que había aprendido a protegerse, a luchar por su propia felicidad y a cerrar las puertas que solo traían dolor. ¿Fue cruel lo que hice? Tal vez, pero también fue la culminación de una historia en la que, durante años, yo había sido la víctima. Si la venganza es un plato que se sirve frío, aquel fue el banquete que la vida me había reservado. Y aunque no podía borrar las cicatrices emocionales que aún cargaba, al menos sabía que ya no viviría bajo la sombra del pasado. Hoy, mientras camino por los campos de la granja que mi abuela tanto amaba, siento su presencia en cada rincón, en el viento que agita los árboles, en el crujir de la madera del granero y en el aroma del maíz recién cosechado. Su amor incondicional me dio las alas para volar alto y la fuerza para defender lo que es mío. Y aunque la sangre pueda unirnos a ciertas personas, el verdadero significado de la familia está en aquellos que te aman, te cuidan y te apoyan sin esperar nada a cambio. A ellos les debo mi lealtad y, si es necesario, mi defensa más feroz. Con este último acto cerré el capítulo más oscuro de mi vida. Las heridas tardarán en sanar, pero al menos sé que el futuro que mi abuela soñó para mí está, por fin, al alcance de mis manos. Y pase lo que pase, jamás permitiré que nadie vuelva a arrebatármelo.